La primera vez que Sofía vio a Alejandro, el cielo estaba gris y una lluvia persistente caía sobre la carretera vacía. Su viejo coche había vuelto a fallar justo frente a la pequeña escuela rural donde trabajaba, y mientras intentaba abrir el capó empapada, un coche negro se detuvo a su lado. De él bajó un hombre alto, de traje, el tipo de persona que parecía pertenecer a otro mundo. Ella pensó que solo pasaba por allí, pero en lugar de seguir su camino, se acercó y le ofreció ayuda con una sonrisa que desarmaba. ¿Puedo?, preguntó, señalando el motor. Sofía asintió, sorprendida. En unos minutos Alejandro había reparado el problema con una facilidad inesperada. Lo invitó a pasar a la escuela para resguardarse de la lluvia y tomar un café caliente. Aquel fue el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado. Un vínculo entre dos mundos opuestos. Él era Alejandro Ortega, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Ella, una maestra que ganaba lo justo para pagar el alquiler de su pequeño departamento y ayudar a sus alumnos con útiles cuando podía. Pero Alejandro no parecía notar la diferencia. Le fascinaba su sencillez, la manera en que hablaba con pasión sobre sus niños, sus sueños, su fe en la vida. Comenzaron a verse con frecuencia. Primero eran charlas inocentes, luego cenas, paseos, risas compartidas. Sofía se resistía a creer que algo tan puro pudiera ser real. A veces lo miraba tan perfecto en su elegancia, y se preguntaba qué veía él en una mujer tan común. Pero cuando él tomaba su mano y le decía que en ella encontraba la paz que su mundo nunca le dio, todas sus dudas desaparecían. El amor creció rápido. Alejandro era diferente con ella, dejaba de ser el hombre de negocios para volverse un hombre simple, humano. Le escribía cartas, la sorprendía con flores del campo, no con joyas, sino con pequeños gestos que decían más que cualquier lujo. En una de esas tardes, bajo el mismo árbol donde se conocieron, le pidió matrimonio. Sofía lloró y aceptó, creyendo que por fin la vida le había sonreído. La boda fue sencilla pero hermosa. Él había insistido en hacerlo lejos de la prensa, solo con unos pocos amigos cercanos. Pero su madre, la señora Ortega, no asistió. Desde el principio había dejado claro su desprecio. Para ella, Sofía era una intrusa, una amenaza para el apellido. Las mujeres como tú solo quieren dinero, le había dicho una vez con frialdad. Sofía lo ignoró, creyendo que el amor vencería cualquier obstáculo. Durante un tiempo fue feliz. Alejandro la llevaba de viaje, le mostraba lugares que nunca imaginó conocer. Pero lo que más disfrutaban eran las noches tranquilas en casa, cocinando juntos, riendo de cualquier tontería. Sin embargo, esa felicidad comenzó a desvanecerse lentamente. Los días de trabajo de Alejandro se hicieron más largos, los viajes más frecuentes, las llamadas más cortas. Sofía notó la distancia pero intentó no preocuparse. Es temporal, se decía, todo volverá a ser como antes. Pero las miradas frías de su suegra y los susurros de los empleados le hacían entender que algo estaba cambiando. Una noche, cuando él regresó tarde, decidió darle la noticia que había estado esperando compartir: estaba embarazada. Preparó la cena favorita de él, colocó velas, y sobre la mesa dejó una pequeña caja con un par de zapatitos blancos y una nota que decía: serás el mejor papá del mundo. Esperó con el corazón latiendo con fuerza. Pero cuando Alejandro entró, no había emoción en su rostro, solo cansancio. Apenas la miró. Sofía intentó ocultar su nerviosismo. Alejandro, tengo algo hermoso que decirte, empezó, pero él la interrumpió. Sofía, tenemos que hablar. Su tono era tan serio que el corazón de ella se detuvo. Él se sentó sin siquiera quitarse el abrigo. No sé cómo decirte esto, pero no puedo seguir contigo. Las palabras resonaron en la habitación como un golpe seco. Sofía pensó que era una broma cruel. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, intentando sonreír. No quiero lastimarte más de lo que ya lo hago. Todo esto fue un error. Evitó mirarla a los ojos. Ella lo observó sin comprender. Alejandro, estoy embarazada. Él cerró los ojos y respiró hondo como si hubiera esperado escuchar eso y lo confirmara todo. No puedo tener ese hijo, Sofía. No ahora, no así. Fue como si el aire se escapara de la habitación. Ella lo miró con las lágrimas nublándole la vista. ¿Qué estás diciendo? Es tu hijo, nuestro hijo. Él se levantó, intentando mantener la calma. No entiendes, hay cosas que no puedo explicarte.
Hay demasiadas personas involucradas. Si sigo contigo, perderé todo. Todo, repitió ella con amargura. ¿Y qué hay de nosotros? De lo que dijiste que era amor. Alejandro no respondió, dio media vuelta y se marchó. Esa noche, el silencio fue absoluto. Sofía cayó de rodillas, abrazando la pequeña caja con los zapatitos que nunca llegó a abrir. Al día siguiente, su cuenta bancaria fue bloqueada. Los empleados de la casa recibieron órdenes de no regresar. En cuestión de horas, el mundo de Sofía se derrumbó. La prensa nunca supo del matrimonio, su existencia fue borrada con la misma frialdad con la que la habían eliminado de su vida. Vendió lo poco que le quedaba, alquiló un pequeño cuarto y comenzó a sobrevivir. Cada día era una batalla entre el orgullo y la necesidad. Los meses pasaron lentamente, su vientre crecía y con él, su determinación. No iba a rogarle nada. No por dinero, no por compasión. Si el mundo la había dejado sola, aprendería a levantarse sola. El día del parto llegó en medio de una tormenta. El hospital público estaba lleno y ella gritaba entre dolores, aferrándose a una manta vieja. Pensó que moriría ahí, sola, sin nadie que la esperara. Pero cuando escuchó el primer llanto de su hija, todo cambió. La enfermera se la entregó, envuelta en una sábana. Era pequeña, perfecta, con los mismos ojos oscuros de su padre. Sofía la miró con una mezcla de amor y tristeza. Valentina, susurró, ese será tu nombre, porque significas fuerza y eso es lo que necesitaremos para sobrevivir. Durante los primeros meses su vida fue una lucha constante. Daba clases particulares en casas vecinas, cosía ropa vieja para vender en el mercado, limpiaba oficinas los fines de semana. No dormía, pero cada sonrisa de Valentina le recordaba por qué valía la pena. A veces, mientras alimentaba a su hija en la madrugada, encendía la televisión y lo veía, Alejandro, impecable, exitoso, hablando en conferencias sobre liderazgo, rodeado de lujos. Su voz seguía siendo la misma, pero sus palabras sonaban vacías. Sofía lo miraba con el corazón encogido. Apagaba el televisor y abrazaba a su hija. Nunca sabrás quién fue tu padre, se prometía. Pero sí sabrás quién fue tu madre. El tiempo pasó y Valentina se convirtió en su razón para seguir adelante. Aprendió a sonreír otra vez, a disfrutar de las pequeñas cosas, los paseos por el parque, el olor del pan recién hecho, la risa de su niña. 9 meses después de aquel abandono, Sofía había logrado lo que nunca creyó posible, mantenerse en pie. Tenía poco, pero tenía paz. Una mañana, mientras regresaba del mercado con su hija dormida en brazos, notó un coche negro estacionado frente a su edificio. Un hombre bajó del vehículo y la observó con atención. No lo reconoció. «¿Señora Sofía Martínez?», preguntó con tono formal. Ella dudó. «Sí, soy yo». El hombre le extendió un sobre. «Vengo de parte del señor Alejandro Ortega. Le ruega que lea esto». Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «No tengo nada que hablar con él», dijo, girando para irse. «Por favor, léalo», insistió el hombre. «Es importante». El coche se alejó, dejándola allí, con el sobre temblando en sus manos. Subió lentamente al pequeño departamento, acostó a Valentina en la cuna y se quedó mirando el sobre largo rato antes de abrirlo. Dentro había una carta y un documento doblado. La letra de Alejandro era inconfundible. «Sofía, sé que no tengo derecho a escribirte. No merezco ni tu mirada, pero necesito verte. Han pasado cosas que no puedo explicar por carta. Si aún queda en ti un poco de compasión, encuéntrame mañana en el Hospital San Rafael». Es sobre nuestra hija. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nuestra hija. Por primera vez, él reconocía a Valentina como suya. Pero la palabra, hospital, le hizo latir el corazón con miedo. ¿Qué podía haber pasado? Pasó la noche sin dormir, balanceando a su hija, debatiéndose entre el rencor y la curiosidad, entre el amor que creía muerto y el miedo de volver a sufrir. A la mañana siguiente, se vistió con sencillez, tomó a Valentina y se dirigió al hospital. Frente a la entrada, vio cámaras y reporteros. En las pantallas del vestíbulo se hablaba de un accidente, el empresario Alejandro Ortega, en estado crítico tras un siniestro en la autopista. Sofía sintió el corazón detenerse. Preguntó en recepción y al mencionar su nombre, una enfermera la guió por los pasillos hasta llegar a la sala de cuidados intensivos. A través del vidrio, lo vio. Estaba pálido, conectado a máquinas, inmóvil.
El hombre que un día la hizo creer en los sueños ahora yacía roto, vulnerable, casi irreconocible. El médico se acercó. Antes de perder el conocimiento, solo pronunció un nombre, dijo con suavidad. El suyo. Sofía miró a su hija dormida y luego a él, y una lágrima silenciosa le resbaló por la mejilla. Después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor, aún no sabía si debía odiarlo, o perdonarlo. Sofía permaneció frente al vidrio sin poder moverse, mirando aquel cuerpo inerte cubierto de cables. El hombre que una vez había tenido el mundo a sus pies ahora estaba postrado, pálido, vulnerable, con la vida colgando de un hilo. En su mente se mezclaban imágenes, las promesas que le hizo, el momento en que la abandonó, las noches en que lo esperó sin respuesta. Sintió rabia, tristeza y compasión, todo a la vez. El médico se acercó de nuevo y dijo con tono sereno. Señora Martínez, el señor Ortega ha despertado. Está débil pero consciente. Le pidió verla. Dice que es urgente. Sofía no supo qué responder. No quería enfrentarlo. No quería volver a sentir ese dolor que había enterrado. Pero algo más fuerte que su orgullo la empujó a entrar. Tal vez necesitaba respuestas o tal vez, en el fondo, aún quería oír una explicación. Entró despacio, sosteniendo a Valentina en brazos. El sonido constante de las máquinas llenaba la habitación. Alejandro, con los ojos entreabiertos, giró lentamente la cabeza hacia ella. Cuando la vio, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Pensé que no vendrías, susurró con voz apenas audible. Tampoco sabía si debía hacerlo, respondió Sofía con un hilo de voz. Por un instante, el silencio fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. La bebé, ajena a todo, se movió suavemente en brazos de su madre. Alejandro la observó con una mezcla de asombro y dolor. ¿Es ella?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Sí, respondió Sofía, es tu hija. Él extendió la mano temblorosa, pero se detuvo en el aire, sin atreverse a tocarla. Es hermosa, dijo con un suspiro que parecía contener 1000 arrepentimientos. Tiene tus ojos. No, corrigió Sofía, mirándolo con frialdad. Tiene los tuyos. Alejandro cerró los ojos y respiró con dificultad. Sofía, lo siento más de lo que puedes imaginar. Me equivoqué, no debí dejarte, no debí dejarla. No, interrumpió ella con firmeza. No lo hiciste por error. Lo hiciste porque elegiste hacerlo. Porque preferiste tu apellido, tu dinero, tu orgullo. Él bajó la mirada, sin fuerzas para discutir. No fue así. Mi madre me amenazó, Sofía. Si seguía contigo, perdería todo. Pensé que podría protegerte alejándote de ese mundo, pero fui un cobarde. Me dejé manipular. Cuando supe que estabas embarazada, quise volver, pero me lo impidieron. No me dejaron acercarme, y cuando por fin intenté hacerlo, ya era tarde. Sofía sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero no quería llorar. No frente a él. Tarde, repitió, con voz temblorosa. 9 meses, Alejandro. 9 meses sin una llamada, sin una carta, sin un gesto. Me dejaste sola con tu hija y con el peso de tus decisiones. Alejandro intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse otra vez. Lo sé, susurró, y cada día me arrepiento. Creí que podía vivir sin ustedes, que era lo mejor. Pero todo lo que logré, todo lo que construí, no valió nada. Desde que te fuiste, no he tenido paz. Sofía respiró hondo. Quiso gritarle, decirle que el arrepentimiento no alimenta a un bebé, que el amor no se mide con excusas. Pero al verlo tan frágil, con los labios pálidos y la voz rota, algo en su corazón se ablandó. ¿Por qué me pediste venir?, preguntó finalmente. Alejandro señaló una carpeta sobre la mesa de al lado. Porque no sé cuánto tiempo me queda. El accidente fue grave. El médico dice que tuve suerte de sobrevivir, pero hay daños. Quizá no salga de aquí. Quiero asegurarme de que, si algo me pasa, tú y Valentina estén protegidas. Sofía lo miró sin entender. ¿Qué estás diciendo? He cambiado mi testamento. Todo lo que tengo será para mi hija. Ya no quiero que mi madre ni mis socios controlen nada. Quiero que Valentina crezca libre, que tenga un futuro que no dependa de mí. Culpa. Ella negó con la cabeza. No quiero tu dinero, Alejandro. No necesito nada de ti. No es por ti, dijo él con la voz temblorosa. Es por ella. No quiero que viva lo que tú viviste. No quiero que conozca el hambre ni la soledad que te hice pasar. Sofía sintió un nudo en la garganta.
Durante años había soñado con escucharlo pedir perdón, pero ahora que lo hacía, no sabía cómo reaccionar. El perdón no se dice, se demuestra, murmuró finalmente. Alejandro sonrió débilmente. Entonces déjame demostrarlo. Durante los días siguientes, Sofía regresó al hospital cada tarde. No lo hacía por él, se decía, sino por Valentina, para que conociera a su padre antes de que fuera demasiado tarde. Pero con cada visita, algo en su interior cambiaba. Alejandro no hablaba de negocios ni de dinero, solo de ellas. Escuchaba cómo Sofía le contaba sobre las noches sin dormir, sobre los primeros pasos de la niña, sobre su trabajo dando clases. La miraba con un respeto que antes no conocía. Una noche, mientras ella leía en voz baja para que Valentina se durmiera, Alejandro la observó con lágrimas contenidas. No merezco esta paz, dijo. Pero gracias por dármela aunque sea por un momento. Sofía no respondió, pero en su interior comenzó a sentir algo que no esperaba, compasión. Unos días después, el hospital se llenó de cámaras. La prensa había descubierto el accidente y con él, la historia que Alejandro tanto había escondido. Las noticias estallaron, el magnate que abandonó a su esposa embarazada, la verdad detrás del silencio de Alejandro Ortega. Sofía no sabía cómo reaccionar. Los periodistas acampaban frente al hospital. Ella trató de ocultar su rostro y proteger a su hija. Pero esa misma tarde, Alejandro pidió una conferencia de prensa desde su habitación. Con el rostro vendado, débil pero decidido, tomó el micrófono y habló ante las cámaras. Durante años me oculté detrás del poder y del dinero. Lastimé a la única persona que me amó sin interés y abandoné a mi hija. No busco compasión ni redención. Solo quiero que el mundo sepa que Sofía Martínez es la mujer más fuerte y más digna que he conocido, y que mi hija, Valentina, es mi mayor orgullo. Sofía vio la transmisión desde casa, llorando en silencio. No sabía si eso bastaba para sanar el pasado, pero al menos sentía que, por primera vez, él estaba siendo honesto. Días después, Alejandro fue dado de alta. Renunció a su puesto en la empresa familiar y se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Su madre, enfurecida por el escándalo, lo desheredó públicamente. Pero él no parecía importarle. Pasaron semanas antes de que volviera a escribirle. Una tarde, Sofía encontró en su buzón una carta sin remitente. Dentro, solo decía, no espero que vuelvas, pero el café de las 6 aún te espera cada tarde. No supo por qué, pero fue. Quizá por curiosidad, quizá por esa parte de ella que aún recordaba el amor. Lo encontró sentado en el porche con una taza de café y una sonrisa tranquila. Pensé que no vendrías, dijo él. Pensé que tampoco volverías a buscarme, respondió ella. Hablaron durante horas sin reproches. Alejandro le contó que había vendido parte de sus acciones para donar a programas de educación infantil. Por ti, dijo, porque siempre admiré lo que haces por los niños. Sofía escuchó en silencio. No lo reconocía, pero al mismo tiempo, sí. Había dejado de ser el hombre arrogante que conoció, ahora era alguien cansado, pero real. No hubo reconciliación inmediata. El dolor no desaparece con palabras. Pero comenzaron a verse con frecuencia. Valentina adoraba a su padre. Lo llamaba Papá Ale, y lo esperaba ansiosa los fines de semana. Verlos juntos, riendo, jugando, despertaba en Sofía emociones que había intentado enterrar. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Alejandro se detuvo frente a un puesto de flores. Compró una margarita y se la entregó. No para pedirte perdón, dijo, sino para agradecerte. Por no rendirte, por ser la madre de mi hija, por seguir de pie cuando yo te fallé. Sofía tomó la flor sin responder. Solo sonrió. Con el paso de los meses, la relación entre ellos se volvió serena. No había promesas de volver a ser pareja, pero había respeto, cariño y un vínculo irrompible por su hija. Sofía comprendió que a veces el amor no termina, simplemente cambia de forma. Años más tarde, Valentina cumplió 6 años. En su acto escolar, subió al escenario para recitar un poema sobre los padres. Buscó entre el público hasta encontrar a los suyos, su madre, sonriendo con orgullo, y su padre, con lágrimas contenidas en los ojos. Gracias por enseñarme que el amor no siempre es perfecto, pero sí verdadero, recitó la niña con voz clara. El auditorio estalló en aplausos. Sofía sintió que el corazón se le llenaba de una paz que nunca antes había conocido.
Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, Valentina tomó la mano de ambos y las unió. «Ven, ahora sí estamos completos», dijo con una sonrisa inocente. Alejandro miró a Sofía con ternura. «Ella tiene razón», susurró. Sofía no respondió, pero por primera vez en años su corazón no dolía. Había aprendido que el perdón no borra el pasado, pero lo transforma. Y aunque la vida no le devolvió lo que perdió, le dio algo mucho más valioso: la fuerza para amar sin miedo y el poder de dejar atrás el rencor. Mientras el sol caía, Sofía levantó la vista al cielo y sonrió. La vida no había sido justa, pero al final, había aprendido que incluso de las ruinas pueden hacer algo hermoso. Y en el brillo de los ojos de su hija, supo que esa era su verdadera riqueza.